En punto de la noche y entramos, como lo hacemos cada día, a su casa para compartir juntos este último tramo del día, para aquietarnos, para relajarnos después del ajetreo cotidiano y poder pensar en aquellos temas que nos interesan y que nos inspiran. En esta noche en particular vamos a dialogar acerca del suicidio juvenil. Nuestra invitada ya ha sido al programa, ha escrito su tesis doctoral acerca de esta cuestión y de esto vamos a estar dialogando en esta próxima hora. Ella tiene una extensa trayectoria académica, es profesora en la universidad, pero también es rectora en el Seminario Internacional Teológico Bautista. De todo esto vamos a estar charlando y queremos que lo haga, como siempre, se sume con sus mensajes, con sus preguntas, con aquello que quiera compartir. Allí está apareciendo al 11 2777 0000 y como siempre aclaramos, si usted se está comunicando desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir los mensajes, las preguntas y todo aquello que vaya surgiendo a través de la charla con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, Viviana Barrón. ¿Cómo te va, Viviana? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias, un gusto reencontrarnos. Servimos juntos con los jóvenes allí por la década del 90. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, teníamos 19, 20 años por aquel momento. Chiquitos. Bueno, así que un gusto de reencontrarme. Con vos. Bueno, contame un poco, no sé si la gente lo sabe, a mí me gusta empezar de esta manera, tu historia de vida. Contame un poco dónde naciste, cómo fue tu familia y contame en qué momento empezaste a percibir la vocación, yo diría por las múltiples tareas que haces. Bueno, nací en una familia misionera. Mi papá era médico y estaba preparado para irse al campo misionero en Chaco, a trabajar con los COM. Mientras tanto que él estaba haciendo todos los trámites para irse, estábamos viviendo en Tandil. Él era médico ahí y, bueno, inesperadamente yo llegué y demoré el viaje porque, bueno, el señor tenía planes de que yo llegara fuera de programa, como pasa a veces. Y cuando yo era bebé, mi papá falleció. Entonces, yo tenía un mes de nacida y él falleció de muerte súbita. Entonces, bueno, ahí hubo todo un cambio de planes familiares y fuimos con mi mamá y mis hermanas a vivir a Rosario, a la casa de mis abuelos paternos. Así que, bueno, crecí en Rosario y al principio de la década del 90 nos vinimos a vivir a Buenos Aires con parte de la familia. Y ahí yo estaba en mis estudios secundarios, siempre con una convicción clara del llamado de Dios. Y quería ir a estudiar al seminario. Pero resulta que en el seminario en esa época había que ser mayor de 21. De 21 años, me acuerdo. Entonces, claro, yo terminaba la secundaria y digo, ¿qué hago hasta que pueda ir al seminario? Entonces, había una portera de la escuela, que nos hicimos muy amigas porque charlábamos siempre cuando yo llegaba al secundario, y me dijo la portera, vos tenés que estudiar trabajo social, porque eso estudia mi hija, recién se había abierto la Universidad Nacional de La Matanza, y me dice, yo te veo vos que sos tan inquieta, esa carrera te va a gustar. Y la verdad que la orientación vocacional fue esa. Fue esa, bien casera. Con la portera de la escuela. Bueno, me fui a buscar la guía del estudiante, leí de qué se trataba, me encantó. Y empecé a estudiar trabajo social mientras esperaba para entrar al seminario. Así que ahí me metí en el mundo de la universidad. Que fue la época que servimos con los jóvenes. Claro, y estudiaba trabajo social ahí en La Matanza, que recién empezaba. Y bueno, después entré al seminario. Ni bien egresé de la universidad, me invitaron a ser profesora. Desde entonces doy clase en la Universidad de La Matanza. Y en el seminario me pasó lo mismo, fui a estudiar y cuando egresé me invitaron a ser profesora. Mirá vos. Así que me quedé sirviendo en el seminario como profesora. Y después me especialicé en todo el área de investigación, que es lo que empecé enseñando ahí en el seminario también. Un poco esas oportunidades de trabajo me dieron como una orientación de por dónde ir yendo. Y
bueno, me dediqué a estudiar toda esa parte de investigación. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria académica? Bueno, hice una maestría en investigación en la Universidad de Buenos Aires y mientras estaba ahí con mis compañeros compartiendo ahí, me contaban varios que eran becarios de CONICET, entonces me dio curiosidad de qué se trataba eso y me presenté y me dieron una beca para hacer el doctorado en Ciencias Sociales, lo hice también en la Universidad de Buenos Aires, después hice el postdoctorado. Y bueno, siempre sirviendo al Señor en diferentes roles, en el ministerio, en la iglesia, a la vez de esa parte docente, la parte de servicio, ¿no? A full. Trabajando en diferentes ¿Te ordenaron al pastorado? Me ordenaron al pastorado en el 2017, en la iglesia que pastoreamos junto con mi esposo, la iglesia bautista de Martín Coronado. Así que, bueno, Dios fue guiando las cosas. Viste que a veces uno planea y el hombre propone y Dios dispone, es el refrán. Hay una pregunta que yo suelo hacer a los que hacen diversas actividades, como es tu caso. ¿Qué le da, por ejemplo, la docente a la pastora? ¿No? ¿Qué le da la profesora universitaria a la investigadora? Porque investigaste muchísimo para el tema que nos va a ocupar ahora. Digo, ¿esas disciplinas se alimentan mutuamente? Y yo creo que sí, porque el llamado de Dios a uno es como lo que integra todo. En mi caso al menos es así, ¿no? Mi llamado tiene que ver con un llamado profundamente pastoral y con la búsqueda de la restauración, ¿no? De las personas, de los lugares, de los ministerios, ¿no? Tengo como un fuerte llamado. Mi pasaje clave es Isaías 58, ¿viste? Que habla de los tuyos restaurarán las ruinas y bueno, todo ese pasaje. Entonces, cuando he elegido temas de investigación, siempre han ido por ese lado, por el lado de la restauración, por el lado de buscar cómo sanar a personas que están heridas y encontrar el propósito de su vida. De hecho, mi maestría la maestría en investigación, mi tesis fue sobre la construcción de proyectos vitales de los jóvenes, porque siempre me interesó desde ese lugar la investigación, ¿no? Como para encontrar recursos para el ministerio con las personas. Entonces todo se une, creo que uno es quien es uno en los lugares donde Dios te va permitiendo estar, ¿no? Claro. Entonces la manera de hacer lo que uno hace está atravesada por esa realidad de lo que es la vocación. ¿Cómo compatibiliza? Una pregunta que me surge, ¿no? Porque vos tenés un costado, si se quiere, intelectual. ¿Cómo compatibilizas ese costado intelectual con la tarea pastoral, quizás con personas más sencillas, que están, como vos acabas de decir, necesitadas de ciertas cuestiones? Es que para mí el trabajo intelectual o el acceso a cierto conocimiento intelectual siempre tiene sentido si está al servicio del reino de Dios. Yo no soy de las personas que creen que uno estudia para ser uno, para ser alguien, para, no sé, destacar en algún punto. Que para que ese estudio te defina. Claro, no. Uno estudia para tener herramientas. Entonces creo que cuanto más alto nivel de estudio uno tiene, mejores herramientas tiene para poner al servicio del reino de Dios. Entonces entiendo mucho que nuestros ministerios de todos nosotros son en la iglesia, ¿no? Son en la relación con los demás. No son ministerios individuales. Entonces, si lo que yo tengo no lo puedo compartir, no me sirve de nada. Lo tengo para compartirlo y ahí hay que buscar cómo. Claro. Entonces, puedo ayudar a alguien que está trabado con su tesis, que me ha pasado muchas veces, ayudarlo a destrabar su tesis y graduarse, porque tengo recursos desde el punto de vista académico, intelectual, lo que fuese. Pero también puedo ayudar a alguien que está en una crisis familiar a comprender mejor su crisis, porque conozco cosas que a lo mejor esa persona no conoce, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con ponerlo al servicio. Me parece que ahí está la clave de unir los mundos. Me decías que enseñas en 2 universidades. Sí, enseño en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Trabajo Social, y en la Universidad de La Matanza, también en la carrera de Trabajo Social. Y sos, pastora en una congregación junto con tu esposo. En la iglesia de Martín Coronado. Y a su vez sos rectora del seminario, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de ser profe primero a llevar adelante semejante proyecto? Bueno, en realidad se fue dando todo como muy, no sé si decir naturalmente. Naturalmente. Por ahí alguien de otra confesión decía la providencia, ¿no? La providencia. Como claro. Dios va llevando. Porque en realidad empecé siendo profe y en el año 2011 me invitaron a ser secretaria durante un año para después asumir la responsabilidad de ser directora de estudio, que es un cargo como de vicerrector, que eso lo hice en el 2012, desde el 2012.
En ese año 2011 fue como meterme mucho en el trabajo cotidiano del seminario, a resolver algunas cosas que estaban pendientes ahí, en las que hacía falta ayudar a organizar, ordenar y bueno, poner a punto. Y después, como directora de estudios, trabajé mucho con Carlos Villanueva, que era el rector. ¿Vos lo sucediste a él? Claro, cuando Carlos se jubiló. Yo perdí la noción quién estaba. Cuando Carlos se jubiló, yo fui la rectora, ¿no? Entonces, venía trabajando con él en equipo y se dio como sin mayores... De manera natural. Sí, no hubo... No sé, fue como... Se dio así, ¿no? Por cómo se fueron dando las cosas en los años. Bueno, tenés para entretenerte. Sí, ¿no? un poco, bastante. Un poco. Porque además tenés un hijo, ¿no? Tengo No un hijo hablamos de adolescente. eso. Un hijo adolescente, muy bien. Bueno, estamos charlando con Viviana Barrón, el tema es suicidio juvenil. Vamos a poner de vuelta, ya para meternos en el tema, la vía de comunicación, donde usted puede mandarnos sus mensajes, el 11-2777-0000, si nos escribe desde el exterior, más 54-911-2777-0000. Ya estamos listos para recibir aquí los mensajes o aquello que usted quiera compartir con nosotros. La primera pregunta que yo te haría, ya metiéndonos en el tema, es ¿por qué elegiste el tema creencia y modos de abordaje en torno del suicidio juvenil para tu tesis doctoral o postdoctoral? No, doctoral. Doctoral. Para la tesis, lo que me pasó fue esto. En el taller de tesis, el profesor que estaba guiando la tesis era un profesor de Salta, Noé de apellido, y yo quería investigar la cuestión de la mortalidad juvenil. Venía trabajando en eso porque un día vino esa frase a mi mente, decir mortalidad juvenil. Yo he escuchado mucho y leído sobre mortalidad infantil, que es algo que se mide, correcto, se trabaja desde la política pública para bajarla. Hay como todos planes de esa mortalidad en los primeros años de la vida, ¿no? ¿Te referís, perdón, a una mortalidad natural? Claro, la mortalidad infantil, viste que se hace por enfermedad. Por enfermedad o por mala praxis en el parto, por falta de controles en el embarazo. Bueno, hay toda una serie de políticas que apuntan a que no pase, ¿no? Me pongo a investigar mortalidad juvenil y me encuentro con que en muchos países de Europa, sobre todo, hay lo mismo que se hace con la infantil, se hace con la juvenil, porque en general las muertes de jóvenes son evitables. O sea, hay jóvenes que mueren por enfermedades, bueno, que no hay mucho que hacer, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a investigar, encuentro que la mortalidad juvenil en los países de América Latina no es un foco de la política de cuidado, ¿no? Desde el Estado. No se trabaja al mismo nivel que la infantil y tenemos mortalidad juvenil muy alta en los países de América Latina. Bueno, empiezo a investigar eso desde las estadísticas, los datos generales, y cuando llego a mi taller de tesis me dice el profesor, mira, si vos querés trabajar toda la mortalidad de jóvenes, es un montón, es demasiado material para hacer una tesis, tenés que elegir algo, y él me dice, ¿por qué no te metés con el suicidio juvenil? Él te dio la idea. Él me dio la idea. Porque, claro, el antecedente en ciencias sociales es Durkheim, obviamente, que trabajó los elementos más sociales de este problema de salud pública, digamos. Entonces me dicen, seguí esa pista. Y me pareció súper interesante y me puse a investigar desde ese lugar cómo se piensa y cómo se puede hacer algo y cuáles son los elementos más sociales, porque uno dice a veces se asocia el suicidio juvenil a la enfermedad mental de la persona, pero hay otros elementos que son más sociales y sobre eso se puede trabajar, ¿no? Desde la prevención mucho, desde la iglesia y el cuidado pastoral de las personas. Entonces me puse a leer y bueno, leyendo me encuentro que los materiales que hablan sobre suicidio juvenil, sobre todo desde la salud pública, desde la salud mental y lo demás, tienen todo un contenido, parece como nuestro. Me llamó mucho la atención cuando vos escribís allí, ¿no? Hablan mucho de esperanza, hablan mucho de no sé, de bienestar interior y cosas así vinculadas al mundo de la espiritualidad, muy directamente, porque cuando se estudian estos temas que cruzan, ¿no?, la vida y la muerte, la cuestión de la fe es indispensable porque hace a la humanidad. Es clave. Entonces, claro, yo empiezo a estudiar y empiezo a encontrar que hay muchas creencias religiosas en los discursos académicos y después, haciendo una etnografía en una iglesia evangélica, encuentro muchas palabras académicas en la manera de intervenir desde la iglesia. Entonces digo, ¿cómo en la iglesia tomábamos conceptos de las ciencias de la salud mental, de la salud pública, y lo usamos, y
la ciencia toma mucho de nuestra creencia y también se usa, ¿no? Cuando el problema es tan difícil, es como que se conectan. Hay más relación de lo que uno sospecha. Hay mucha más, Claro. sí. Y es muy presente, es muy evidente. Bueno, ese fue un poco el hallazgo de mi trabajo de tesis, ¿no? Encontrar esas intersecciones argumentativas, usé ese término por poner un nombre, pero digamos, cómo se usan términos de un mundo en el otro para trabajar la cuestión de suicidios jóvenes. Investigando en el tema, me surge esta pregunta. ¿Aparecieron datos que no sospechabas? ¿O Sí. datos que te llamaron muchísimo la atención? Sí, por ejemplo, yo tenía un prejuicio de que el problema estaba asociado a la pobreza muy directamente. Y no. No. No está Atraviesa asociado. todas las clases sociales. Sí, no hay es muy difícil pensarlo como un problema de los pobres o de los ricos. No, yo pensaba que era un problema más de los pobres, ¿viste? Porque decir, bueno, no tenés perspectiva de futuro. Y no tiene mucho que ver con eso. O al menos no está comprobado que sea así. Eso a mí me sorprendió. ¿No? Te lo iba a preguntar justamente si tenía relación con las clases sociales y ahora te pregunto si tiene relación con lo que llamamos el primer y el tercer mundo. ¿Puede haber mayor cantidad de suicidios en uno y en otro? ¿O tampoco hay demasiada relación? No hay demasiada relación en eso. Sí, la diferencia son los sistemas de protección que hay para Evitarlo, claro. Para evitar. Claro. Por ahí lo que nos pasa en el tercer mundo, en el sur global, es que todos nuestros sistemas de cuidado de las personas, en un sentido, están más desarticulados muchas veces. Hay menos recursos. Bueno, específicamente en temas de salud mental hay una crisis grande, ¿no? De no se da abasto para atender, más pospandemia, que eso pasó después de mi tesis, pero en la pospandemia crecieron mucho los problemas de ansiedad, de angustia, temas de salud mental graves, y no alcanzan los servicios que hay para atender a todas las personas que necesitan, ¿no? Claro, y de golpe el llamado primer mundo puede abordar esto de otra manera. Claro, por ahí en otros países hay más recursos en ese sentido. Pero es un problema de todo el mundo, sí, no solamente de nosotros. Decís en la introducción dos cosas que me interesaron mucho. En la Argentina contemporánea, el fenómeno del suicidio juvenil emerge como un problema cuantitativo y cualitativo relevante. ¿A qué te referís exactamente con esto? Bueno, en lo cuantitativo es por los números de la cantidad de personas que se suicidan cada año, ¿no? Si uno tuviera que hacer así como un promedio, que es un dato, porque no es un promedio diario, pero un promedio diario sería entre 3 y 4 suicidios por día, que es un número alto. ¿En qué rango etario? Entre los 14 y los 25 años. Entre los 14 y los 25. Adolescencia, juventud. Sí. Adolescentes y jóvenes, por los rangos en los que se registra la información, toma esas edades, ¿no? Entonces, es un número muy alto, en muchas personas. Obviamente hay que tener mucho cuidado cómo esto se difunde en los medios de comunicación y por eso no hay noticias sobre esto, porque no se puede dar las noticias así como cualquier otra cosa, claro. Hay que tener mucho cuidado. Pero el hecho de que no se vea reflejado en las noticias a veces no permite ver que es algo muy, muy frecuente en lo cuantitativo. Y en lo cualitativo, porque es un problema muy complejo que atraviesa muchas áreas de la vida de las personas, de las familias, tiene que ver con mucho dolor del entorno de alguien que pasa por esta situación, que intenta suicidarse o que se muere, ¿no? Hay todo un aspecto de sufrimiento humano muy fuerte en relación con esto. Y eso no tiene tanto que ver con los números de personas fallecidas que uno podría contar, sino con toda una trama de situaciones difíciles que se atraviesan. Aun cuando se evita la muerte, claro. ¿No? También es difícil. Y después decís otra cosa que me llamó mucho la atención. Hay dos tipos de aproximaciones en el modo de explicar el suicidio. La explicación religiosa y el abordaje científico. ¿Tiene que ver con lo que dijiste anteriormente? Claro, que estas dos vías, ¿no? Porque en la explicación religiosa por ahí tenemos en cuenta otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de quién uno lee o cómo lo piense, hay todo un aspecto de lo espiritual, porque uno dice, bueno, el enemigo vino a robar, matar y destruir, hay algo de muerte prematura, ahí es, ¿no? Hay una cuestión, una dimensión de lo espiritual que tiene que ver y está muy presente, y eso es como muy propio de la lectura que hacemos desde la fe. Y los académicos por ahí van a irse más por el lado de la salud mental. Correcto, y ciertos procesos, no sé, neurobiológicos y sociales que tienen sus puntos de diferencia. Pero bueno, también hay puntos de contacto, ¿no? Claro. Entre las dos explicaciones. Entre las dos cuestiones. Buenas noches, empezaron a llegar los mensajes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de suicidio en la adolescencia? Es una pregunta muy general, ¿no? Sí, y es muy difícil de responder, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque
la casuística, que es el estudio de las causas, en este problema es muy compleja. ¿Por qué? Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, principales para el suicidio es ser varón, porque mueren muchos más varones que mujeres. No lo sabía, mira. Más o menos cada 4 suicidios de adolescentes son 3 varones y una mujer, en promedio, ¿no? Entonces, ese dato, la causa de ser varón, pero ¿y qué puedo hacer con eso, no? Claro. Porque es complejo para intervenir. Claro. Por ahí, claro, lo que se estudia desde el punto de vista de las ciencias sociales es que ¿por qué los varones mueren más por suicidio? Y bueno, porque hay una manera de pensar lo que significa ser varón desde el machismo, ¿no? Esta cosa de ser arriesgados, de ser valientes, de no pedir ayuda. Los hombres no lloran, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece un poco más de sentido. Pero los datos de los factores de riesgo, que es como se estudian las causas, a veces son difíciles de terminar de ¿cómo decir? Hacer una lista. Si a mí me dicen, dame la lista de las causas, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil tener una lista. Bien. Pero sí tiene que ver con formas de pensar el mundo, tiene que ver con espacios sociales en los que los adolescentes habitan, qué tan acompañados están o no, o cómo lo viven. Porque a veces hay adolescentes que son muy cuidados y muy acompañados por su familia y sin embargo se sienten muy solos en algún área de su vida, ¿no? Claro. Y esa soledad se transforma en ideación suicida con el tiempo y uno dice, ¿por qué si está la familia cerca? Porque no es necesariamente que la familia no esté. Claro, no hay un motivo aparente. Claro, uno diría, no, pero acá no tenés una ausencia de familia. No, pero la manera de transitar la adolescencia a veces es muy difícil y la persona empieza a sentirse abrumada, sufriendo demasiado lo que le está pasando, que uno dice, tampoco es para tanto, pero bueno, como lo vive cada uno, ¿no? Claro. Entonces son causas muy personales, de modos de afrontar el sufrimiento, las pérdidas, las situaciones, digamos, lógicas de la edad, que a veces se tienen más recursos para afrontar y otras veces menos, ¿no? Entonces por ahí aparece como la idea, bueno, me escapo muriendo y todo se arregla. Claro. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a meternos en las 3 secciones que vos abordás. La primera tiene que ver con las creencias sobre el suicidio juvenil. A ver, yo te voy tirando algunos tips que aparecen allí y vos me vas contando de qué va. En primero es la juventud y su función social. ¿A qué te referís con esto? Bueno, hay como una imagen que tenemos socialmente de que ser joven es tener toda la vida por delante, que los jóvenes son el motor del cambio, los que innovan, los que sueñan, los que tienen, ¿no? toda la energía y la vitalidad, y asociamos, hay una imagen como muy exagerada de la juventud divino tesoro, ¿no? Esa idea muchas veces no permite que los adultos veamos cuando un joven está sufriendo. Porque pensamos que solo el hecho de ser joven es hermoso, que puede sufrir. Está todo bien, porque es joven, tiene la vida por delante, ¿no? Entonces, esa creencia de que la juventud es una etapa de alegría y de fiesta, a veces enmascara todo el sufrimiento que alguien joven puede estar pasando, que no es tan fácil ser joven. Lo que pasa es que cuando uno envejece, por ahí tiene una mirada muy romántica a lo que fue su juventud. Absolutamente. Aunque yo sospecho, ahora que ya llegamos a los 50 y tantos, de que a los 20 carecía de algunas cuestiones de las cuales ahora no carezco. ¿Compartís esto o no? Y sí, claro, porque uno tiene más recursos. Tiene más recursos. Sí. ¿No? Y tenés como otra fortaleza también para afrontar situaciones. Es como esa metáfora que se usa, que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Es como que cuando sos chico por ahí te pasa algo, la primera vez que tenés una situación así es como un montón y te sobrepasa la situación, que después a lo largo de la vida uno se va dando cuenta que ya te pasó tantas veces. Claro, es como ya que, tenés el ejercicio, ¿no? Claro, sabés cómo sobreponerte, ¿no? Claro. Sabés que va a pasar, que no es tan grave, que no es para tanto, pero bueno, cuando sos chico es tu vida, la opinión de los demás. Claro. Y no sé, que ahora encima con las redes sociales, que nosotros no sufrimos eso cuando éramos adolescentes, pero ¿no? ¿Qué se dice de uno en las redes? Y es un mundo, es un mundo para los chicos, es muy fuerte. ¿Qué papel juegan? Preguntas que me vieron, ¿no? Las redes sociales en este sentido. Digo, un joven puede observar las redes sociales donde aparecen los éxitos. Claro, por ejemplo. Aparecen los fracasos, ¿no? Y esto puede repercutir en la imagen que la persona tiene sobre sí misma, en la imagen que la persona tiene en relación a su entorno. Y claro, porque culturalmente vivimos una época que algunos llaman como de el imperativo de la felicidad. Hay que ser feliz, claro. ¿no?
Tiene buena prensa la Tiene felicidad. buena prensa, Sí, ser feliz. sí. Y ser feliz, que es un nombre medio... ¿Qué quiere Sí, decir claro, ser feliz? claro. Bueno, pero no importa, tenemos que ser felices. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Nadie pone en las redes la foto de las milanesas quemadas. Claro. Pero a todos se nos queman las milanesas alguna vez. Claro. Lo que pasa es que en las redes ponemos la que quedó de chef. Claro. ¿no? Y le ponemos la hojita de perejil y esa foto va... Es la ahí que va. Entonces, claro, hay una imagen en las redes de que todo está bien y de que la vida nos sonríe, ¿no? Que la gente transmite en las redes y los youtubers y en TikTok y en esos espacios que los adolescentes habitan mucho, ¿viste? Que consumen mucho esas imágenes. Entonces, claro, yo veo a esta persona en redes que tiene una vida espectacular, que todo le va bien. Y bueno, mi vida es una porquería, Claro. porque a mí no me va todo bien. Yo estoy Claro. triste, o no tengo plata para esto, o esto no me salió bien, o la persona que yo quiero no me quiere, o no sé, la carrera que quiero hacer no me va bien, o cualquier cosa de los sufrimientos normales que Sí, tiene sí, la claro. vida. Y si yo me comparo con ese ideal que me muestran las redes, entonces soy un fracaso rotundo, ¿no? Claro. Y eso es complejo de llevar, porque además habita mucho en el mundo de la fantasía, ¿no? Claro. Esa fantasía de que hay una vida donde la gente está feliz por siempre. Claro. Claro. Que ya lo leímos en los cuentos y Sí, ahora sí, lo sí. tenemos en las redes. Claro. ¿no? Claro. Y Y que hay bueno. abundancia y que hay propósitos. Y que todo sale, y que, todo sale claro, como si claro. nada, ¿no? Surge naturalmente. Como si no costara. Claro. Hablas del proyecto vital. ¿A qué te referís? Y bueno, me refiero a esta posibilidad de imaginarse uno como adulto, Ajá. ¿no? En el caso de los adolescentes, de poder pensar hacia el futuro, hacia dónde me gustaría ir, ¿no? ¿Qué quisiera lograr? ¿Qué podría soñar hacia el futuro? Esa construcción de proyecto de vida es muy difícil en esta época, bueno, por esto que venimos hablando, de esta fantasía, de qué significa, ¿no? Esta cosa que muchos chicos dicen, yo voy a ser un jugador de fútbol que voy a sacar a mi familia de cualquier necesidad. Tremenda fantasía, ¿no? Fantasía, porque en la realidad no sabe ni pegar a la pelota, pero tiene una fantasía, ¿no? O voy a jugar en el casino y me voy a hacer millonario en 2 jugadas que voy a hacer, fantasía, que las redes venden mucho fantasía y la gente compra mucha fantasía. Claro. Entonces, pensar el futuro sin esa dosis, o sea, una cosa es la ilusión, la expectativa, y otra cosa es esa fantasía que no tiene ningún correlato con la realidad, ¿no? Entonces, el desafío es ayudar a adolescentes y jóvenes a proyectar su vida con los pies en la tierra también y con apoyos comunitarios que le permitan soñar, ¿no? Claro. Que le permitan imaginarse de grandes. No todo el futuro es oscuro. Claro. Seguramente hay desafíos en el futuro, pero para poder verse en el futuro hay que tener también esperanza, ¿no? De qué puede ser. Estoy pensando, Viviana, en que hoy lo hablaba con alguien, en que esta época es una época donde los que están saliendo a la vida laboral o están estudiando una carrera, pero ya digamos a las puertas de, como lo llamo yo, del mundo real, se están dando cuenta que la realidad es dura. Quizás les va a costar más de lo que nos costó a vos y a mí. ¿Esto puede jugar una mala pasada? Y sí, algunos hablan de que a veces para los jóvenes el futuro es como un final de recorrido. Claro. ¿Viste? Como no hay, ¿qué más? ¿Cómo accedo a un empleo estable? ¿Cómo consigo una propiedad? ¿Cómo compro un auto? Digamos, las cosas básicas y prácticas, ¿no? Claro, esos sueños bien de clase media. Bien de ¿viste? clase media. Casarte, tener tu casa, tener tu autito, Exactamente. irte de vacaciones a Mar del Plata. Sí. No sumamente aspiracional, pero digo, Sí, y cosas se están dando comunes. cuenta que eso va a ser complejo. Es que es difícil pensar el futuro porque vivimos en una época donde hay mucha pobreza, mucha desigualdad que crece y crece, y entonces eso hace un horizonte más desafiante, ¿no? Claro. Y por ahí, ese cierto orden que se podía tener hace unos cuantos años atrás, ahora no se puede tener cuando Claro. uno piensa el futuro. Claro. Es mucho más caótico. No es tan lineal como era antes. Claro. ¿No? O como uno pensaba que era. No sé si era muy lineal, pero qué sé yo, había esa expectativa. Claro. Y ahora esa expectativa se fue quebrando. Y a veces los adultos le hablamos a los adolescentes sobre su proyecto vital como si vivieran en el mundo del siglo XX. Correcto. Y entonces estamos hablando de otro mundo, estamos hablando en otro idioma y no conectamos, ¿no? Claro. Un poco el desafío de ayudar a construir proyecto de vida es tratar de entender en qué mundo estamos ahora y hacia dónde está yendo el mundo desde la mirada de estos jovencitos que se lo ven difícil, ¿no? Se lo ven muy difícil. Además con una cantidad de cambios, tengo la percepción yo en estos últimos 5 o 6 años, por lo menos en el ámbito laboral donde me muevo, enormes, digamos, cambios que no fueron tan veloces en las últimas décadas. Claro, ¿no? cambios muy rápidos de muchas Donde cosas. si no te adaptás rápidamente a algunas cuestiones, te quedás afuera, ¿no? Pienso qué mirada puede tener un joven que está en esta etapa
Claro, genera mucha incertidumbre, ¿no? Mucha. Y mucha angustia. Por eso hay Claro. tanta enfermedad mental de angustia y de Muchísimo, ansiedad. claro. Porque es lógico de la época. No es que Claro. toda la gente de golpe se deschavetó. Sí, Es que claro. en la época se hace muy difícil de procesar. Ujú. Entonces, por eso es necesario construir redes de contención, de compañía, y ahí para mí lo interesante del Ministerio de la Iglesia y del cuidado que podemos hacer como familia de la fe de las personas jóvenes. Ujú. Que a la vez los adolescentes te miran como vos sos una vieja que no vale Claro. nada, ¿no? Pero necesitan ese cuidado, ese apoyo, esa compañía. Claro. Entonces, ese es tener ese amor de estar ahí, de estar cerca, de De acompañar. acompañar, ¿no? De acompañar, Sí. claro. ¿A qué te referís con la juventud y la muerte? Bueno, ahí yo lo que hablo es de todo lo que hay dando vuelta en torno a la mortalidad juvenil Ajá. de diferentes maneras, ¿no? Por un lado está la cuestión de las muertes accidentales, que son la principal causa de muerte en el país, que tienen que ver con conductas de riesgo, porque si uno conduce alcoholizado, por ejemplo, sabe que está en peligro. Claro. que O a no es muy alta prudente, velocidad. Sí. O a muy alta velocidad, Claro. ¿no? Y la segunda causa de muerte es el suicidio. Entonces, tenemos que asumir cuando pensamos en la juventud que no es solamente fiesta y toda la vida por delante, sino que hay peligros también y que la muerte es algo que está muy presente. Quizás hace unos años atrás se nos hacía más evidente en los trastornos de alimentación severos como anorexia, ¿no? O bulimia, sí. O bulimia. ¿Te acuerdas que unos años atrás era como... Sí, o sea, estaba en el tapete. estaba ahí el Ah, peligro sí. de muerte por esas enfermedades. Ujú. Pero claro, ese tipo de problemas de salud dan más tiempo de hacer algo, que el suicidio a veces no lo da, ¿no? Claro. Entonces tenemos que sumarle a la ecuación de la mirada sobre la juventud este peligro de la mortalidad por suicidio, porque está presente y hacer de cuenta que no está, fingir demencia, como se dice, fingir no demencia. va a hacer que desaparezca, ¿no? Claro. Está presente y es importante Claro, mirarlo y ser conscientes afrontarlo. de eso, ¿no? Claro, ser conscientes. ¿A qué te referís? Esto sí que me llamó la atención el título, registro y subregistro. Bueno, en el caso específico de la muerte por suicidio, viste que cuando se hace la partida de función de alguien se pone la causa de la muerte. Ujú. Entonces, en muchos casos no se registra el que fue derivado de un intento de suicidio. Ah, mira. Se puede pasar como accidental o como causa no definida. ¿Eso por qué motivo? Y un poco a veces, por la cuestión de los juicios de mala praxis a profesionales de salud mental, Ujú. y otras veces porque las familias, por ejemplo, si fuera una familia judía y el registro de defunción dice que se suicidó la persona, no puede ser sepultada en el cementerio. Ah, mira. Entonces es un tema grave Claro. y a veces la familia solicita que no el Sí, en en el el acta de certificado, defunción. ¿viste? Claro. Y el médico, bueno, pone otra cosa. O lo define mal o pone, qué sé yo, paro cardiorrespiratorio, que en definitiva sucedió, Claro. pero ese paro cardiorrespiratorio Fue tiene que ver producto de, con claro, algo, de ¿no? haberse quitado la vida. Con lesiones. Entonces, es muy difícil que los registros den cuenta de exactamente la magnitud del problema, ¿no? Hay mucho. Si uno mira las estadísticas de mortalidad del país, en los jóvenes es donde más hay causas mal definidas o desconocidas. Ah, mira. Es donde más hay. O sea, ahí no sabemos bien qué pasó. Claro. Y ese es un problema, ¿para qué? Para pensar soluciones a nivel nacional, ¿no? Claro. Porque si el problema no está bien visto, para eso sirven las estadísticas de salud. Ujú. Ya es algo que ya pasó, digamos. Pero si lo tenemos claro, nos permite por ahí pensar en estrategias de trabajo, ¿no? Hablas de las creencias a través de un caso y contás un caso Ujú. allí, que fue justamente lo que te decía anteriormente, que me llamó mucho la atención. Porque digo, esta es una tesis, si me permitís la palabra, secular. Pero allí contaste el caso de alguien que llevó a una congregación. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue que la metiste? Y contame la historia. Bueno, en realidad, una de las personas que más me asesoró en el proceso de construcción de mi tesis es la antropóloga Ana Tilde Idoyaga Molina. Ella Ajá. falleció ya hace un tiempo, en el 21 creo que fue que falleció. Bueno, Ana Tilde dirigía el centro donde yo cumplía mi beca y ella es una antropóloga especializada en la cuestión de la medicina, vinculada con lo religioso, ¿no? Ujú. Entonces teníamos muchas charlas sobre temas de fe con Ana Tilde, ella se interesaba mucho. Y ella me dijo, vos tenés que poner en tu tesis algún caso de lo que hacen las iglesias con esto, porque es muy interesante. Cuando yo le iba contando, teníamos largas conversaciones con ella. Mm. Ella como antropóloga era muy buena para hacerte preguntas y bueno.
Entonces ella me dijo, pensá si no hay algún caso que vos puedas hacer una etnografía de ese caso bien a fondo y ver qué fue lo que le funcionó a una persona que tenía ideación suicida para no morir, ¿no? ¿Qué fue lo que le sirvió? Y ahí ver en ese caso todo lo que entró en juego. Y bueno, ahí fue que yo pensé en este caso que le puse el nombre Antonella, es otro nombre real. Claro. Y charlamos bastante con Antonella para reconstruir lo que fue su proceso de llegar a la iglesia con la idea de morir y no morir, ¿no? Claro. Todo lo que le sirvió, digamos, lo que funcionó en su caso concreto. Yo te hago esta pregunta porque cuando la leí me llamó la atención. Digo, por ahí el mundo académico se resiste a incluir una historia como esta en una tesis, ¿no? Desde mi ignorancia lo pensaba. No, en ciencias sociales hay bastante apertura, no Mirá toda vos. la apertura, pero hay. Y la realidad es que cuando a mí me evaluaron la tesis, los evaluadores fueron todas personas no creyentes, No digamos, creyentes, no claro. creyentes de Claro. la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Arte. Y todos los evaluadores coincidieron en que estaba muy bien. ¿Por qué? Porque yo traigo una dimensión de lo humano, que es la cuestión de la fe y de lo espiritual, que en este tema tiene mucha importancia. Claro. Aún en la salud mental, como te decía, se retoma mucho la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Porque es muy, muy clave. A veces la diferencia entre que una se suicida o no está en su fe. En su fe. Claro, Muchas veces. claro. Entonces eso se toma como un componente de prevención, ¿no? ¿Se puede contar esa historia? Sí, claro. ¿Sí? Contalo, Sí. contalo. Bueno, lo Me cuento pareció breve. muy interesante, sí. La chica esta venía de una familia con muchos temas de... Lo que uno por ahí dice así, una familia disfuncional, ¿no? Correcto. Con un papá con consumo de alcohol, con unas situaciones de violencia en la infancia, con ciertos abandonos. Entonces, cuando empieza su adolescencia, entre los 15 y los 16 años, empieza con un proceso de ideación muy fuerte. Ella tenía como la idea de tirarse abajo de un colectivo, eso era como lo que más quería hacer. Entonces, empieza a asistir a una iglesia y en los espacios de culto, lo que le empieza a pasar es tener situaciones como de ataques de pánico, ¿no? Estos ataques de pánico que ella vive se daban a principios de los 2000, que no hablábamos como ahora, que ahora sabemos lo que es un ataque de pánico, ¿no? En ese momento era como, ¿qué es lo que le está pasando? Porque ella empezaba como a sentir que se iba a morir, a sentirse descompuesta. Los primeros ataques de pánico que tuvo, las reacciones de los líderes de la iglesia fueron enseguida a hacer liberación, ¿no? Pensando que lo que ella tenía era un demonio que la oprimía, y entonces esa liberación más de confrontación, de orarle a los gritos, y le hacía peor, porque lo que ella tenía era como algo más del ánimo, ¿no? Una cuestión de salud mental. Entonces ella cuenta un poco en primera persona ese sufrimiento, de esas intervenciones agresivas casi, para buscar su liberación, y en algo que no pasaba por ahí, ¿no? En su caso no era una cuestión de liberación. Entonces ella tiene todo un tiempo en el que busca de Dios para cómo ser libre de esto que le pasaba, y se da cuenta que por ahí no era, hasta que empieza con procesos de consejería donde empieza a entender que estaba más vinculado a sus heridas de la vida, a todo el sufrimiento que ella pasaba, que había pasado. Y además, un componente que aparece en la consejería es que su mamá tomaba medicación psiquiátrica y la medicaba sin ningún control. Cuando la veía mal, le daba Por cuenta propia. por cuenta propia alguna droga de las que la mamá consumía, ¿no? De que eran drogas legales, pero administradas Sí, de manera incorrecta, de digamos. manera incorrecta. Entonces, claro, parte de estos colapsos nerviosos que ella vivía, como ataques de pánico, tenían que ver con esas medicaciones que estaba tomando sin ningún control. Entonces, parte de la intervención pastoral que ella recibe es volver al médico, ver qué estaba pasando con eso, hacer una desintoxicación de esa medicación que no tenía que estar tomando, recibir otra medicación hasta que su ánimo se fue estabilizando, y mientras tanto sí pasar por todo un proceso de discipulado y de buscar sanidad en Dios de cosas que había sufrido en la vida, ¿no? Y ahí es cuando ella se pone bien, cuando se trabaja en conjunto, desde la intervención pastoral, de la comunidad de fe y la salud. Interesante, ¿no? Bueno, sigo avanzando, porque decís muchas cosas muy interesantes. La segunda gran sección es creencias y epidemiología del suicidio, ¿no? Y hablas de las creencias sobre factores de riesgos. Bueno, eso es un poco lo que yo explicaba antes cuando me preguntaban de las causas. Claro, ¿no? exactamente. En la epidemiología hay una idea de que si uno puede identificar los factores de riesgo de un problema de salud, se puede prevenir. Entonces, si vos pensás en un problema de salud, no sé, la diarrea infantil, ¿se puede prevenir cómo? Y disminuyendo el consumo de agua contaminada y, no sé, ciertos indicadores concretos que hacen que baje el riesgo de tener diarrea, ¿no? En el caso de suicidio es muy difícil hacer eso. Porque, como te digo, una cosa es ser, por ejemplo, varón. Y ahí
ese factor de riesgo que nos da la epidemiología es un dato concreto, porque sale de las estadísticas, está recontra demostrado, pero es muy difícil intervenir sobre eso. Claro. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, porque cuando uno lee por qué alguien se puede suicidar, y por tantas razones como podría pasar en cualquier otra cosa casi. Es difícil agarrarlo el problema desde la epidemiología. Claro. ¿No? Claro. Entonces, lo que se maneja más es desde lo que se va creyendo que funciona y lo que se va habiendo cierto consenso entre los profesionales que estudian el tema para decir, bueno, parece que va por ahí. Claro. Pero estamos en un campo de mucha incertidumbre desde el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Por eso aparece tanto la creencia. Yo hice todo un estudio de temas de retórica, bueno, no voy a entrar por ahí, pero aparece mucho la creencia porque no están los datos tan, como decir, fehacientes, científicos, claro. Hay mucho más de creencia. Claro. La segunda me llamó mucho la atención, lo voy a leer textual, dice las creencias sobre la enfermedad mental y aclarás del suicidio como pecado al suicidio como enfermedad. Es decir, tiene que ver esto con lo que te pregunté anteriormente. Como personas de fe lo podemos observar de una manera, ¿la ciencia lo puede observar desde otra manera? Y también tiene que ver con la tradición, ¿no? Uh-huh. Porque en la Edad Media, en la Iglesia Católica, aparece esta idea de que el suicidio era un pecado imperdonable. Uh-huh. Porque el que se suicidaba no se podía arrepentir, porque decidía ir contra la soberanía de Dios y se mataba. Entonces no se podía arrepentir, entonces iba al infierno de cabeza. Esa creencia viene de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Como una imagen de la persona que se suicida como quien toma una decisión muy consciente de ofender a Dios, de ir contra la soberanía de Dios. Con el avance de los estudios sobre salud mental, lo que se va descubriendo es que no es tan así. No es que una persona cuando decide suicidarse está totalmente consciente de lo que está haciendo. En sus cabales. En sus cabales, queriendo ofender a Dios, ¿no? Uh-huh. Muchas veces tiene que ver con procesos de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, y entonces no hay esa voluntad de ofender al Señor, ¿no? De ir contra la soberanía de Dios en la persona que toma la decisión. Uh-huh. Y eso cambia mucho la lectura de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar con esa persona que falleció de esa manera, ¿no? Porque decir se va al infierno y no sabemos. Claro. Depende. Claro. Dependerá de su experiencia de fe. Claro. Pero hay que ver que hay otros elementos que se ponen en juego y entonces no se puede hacer ya no se hace en general esa lectura tan lineal que se hacía antes, ¿no? Claro. Hablas de las creencias sobre la muerte. ¿A qué te referís? Bueno, hay un libro que es muy interesante, que es un historiador que se llama Philippe Arié, se llama Morir en Occidente. Ajá. Y él lo que dice es que en el siglo XXI el tabú social más fuerte es la muerte. En el siglo XX fue el sexo como algo lo prohibido, de lo que no había que hablar y que, bueno, todo eso y todo el movimiento de los jóvenes va por la liberación de toda esa cuestión de lo sexual. En el siglo XXI él dice el tabú es la muerte. Y entonces la gente es como que quiere creer que no va a morir. Uh-huh. Como si fuera que no sé, que hubiera con la muerte, como que si fuésemos no fuera inmortales. Algo natural, claro, como que no es algo parte de la vida. Claro. Entonces se genera todo un tabú, como no hablemos de eso, no hay que decir nada, no hagamos. De hecho, bueno, este autor analiza mucho esta cuestión de que la mayoría de las personas mueren en los hospitales sola y no en su familia como era antes, porque es como que queremos culturalmente, ¿no? Alejar la muerte del espacio doméstico, como si fuera algo que no es parte de la vida. Y ese tabú genera que los jóvenes que siempre van a ir a donde los adultos no quieren ir, se empiecen a meter más a jugar con esta idea, ¿no? Viste que hay, qué sé yo, series, canciones, toda esta cosa de zombies, ¿no? Todo como unas modas de hablar sobre la muerte desde lo juvenil, porque es lo disruptivo, a los adultos nos incomoda. Claro. Entonces los jóvenes van por ese lado. Y nos incomoda como si por no hablar eso no fuese a suceder. ¿No es un poco irrisorio? Y no nos da recursos para enfrentarlo. Claro. ¿No? Algo que es inevitable para todo el mundo. Porque vamos a pasar por ahí. ¿No? Vamos a pasar por ahí. No podemos hacer como que no va a pasar. Va a pasar. Y lo vivimos con un dramatismo a veces también, ¿no? Eso también complica mucho los procesos de duelo. Porque como no puede ser. ¿No? Sí va a ser. Claro. ¿No? Y es parte de la vida y cómo Dios permitió, yo hablaba en una entrevista pastoral con alguien, me decía, ¿cómo Dios permitió que se muera mi abuela? ¿Y tu abuela qué pasó? No, tenía 95 años. Y bueno, y porque ya era su tiempo, ¿no? Pero cuesta hasta aceptar esas muertes tan lógicas. Naturales. Es así, es como Dios nos creó con esa limitación y por ahora es así. Es así. Hasta que cambiemos de... Hablas de los factores sociales del suicidio.
Bueno, aquellos elementos que no tienen que ver con la salud mental de la persona que se suicida, que esos serían los factores predisponentes, ¿no? Los que tienen que ver con estructuras mentales, ciertas rigideces o ciertas patologías. Los factores sociales muchas veces aparecen como los factores desencadenantes del suicidio. Lo dejó la novia o el novio, qué sé yo, se suicidó. Fracasó en una carrera. En la escuela, claro, le fue mal en la carrera y entonces se suicidó. O perdió el trabajo, o se tuvo que mudar y extraña demasiado su lugar de origen, o se cambió de escuela y no quería, o el bullying, ¿no? Cosas que suceden en el ambiente social que habitan las personas, que son como, en un punto, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Claro. Esos factores son muy importantes. Y ahí es donde está la mayor posibilidad de prevenir, de intervenir en esos procesos, acompañar los procesos de duelo, o sostener a alguien que está sufriendo bullying y que se sienta esa persona defendida, cuidada por otros, validada, ¿no? Evitar esos procesos de sufrimiento, de rechazo de los demás. Bueno, ni hablar de las situaciones de grooming o esas cosas que se dan por redes también, ¿no? Cómo cuidar a las personas que sufren ese tipo de situaciones, que son estos factores sociales. ¿A qué te referís cuando hablas de los tipos sociales de suicidio y mencionás 3? Egoísta, anómico y diádico. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Bueno, sospecho que es el egoísta. Contame qué son los 3. Bueno, el egoísta tiene que ver con alguien que no se logra integrar a la comunidad. Que una vez se piensa egoísta como que piensa en sí mismo. No, el concepto lo había creado Durkheim para hablar de personas que no logran construir lazos fuertes con su comunidad y se sienten como tan afuera que se suicidan. Como si nadie los quiere, no son parte de su comunidad, ¿no? Y a veces hay ese tipo es el que uno puede asociar mucho con procesos de bullying de esos muy duros, ¿viste? Muy que a veces ves en las redes que la persona sufrió tanto, se siente tan fuera que no lo puede soportar. Eso sería el suicidio egoísta. El suicidio anómico es, para mí, es como el más difícil de entender, porque lo que dice Durkheim es que la anomia es cuando la sociedad no puede regular las expectativas. Por ejemplo, yo soy docente en la universidad, soy rectora, sé que no voy a ser millonaria, sé que no, en nuestro mundo actual, sé que no es una expectativa que tengo, ya la sociedad me lo reguló, me lo dejó muy claro. Y te lo dejó claro. Entonces, para mí no es frustrante no ser millonaria, porque es mi realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo esperara ser millonaria siendo docente? Estaría todo el tiempo frustrada. Claro. Eso sería anomia. Tener una expectativa imposible de cumplir. Y entonces te genera como una bronca con uno mismo, porque si la sociedad no me está diciendo que no es posible y yo no estoy logrando eso, entonces el problema soy yo. Claro. Eso sería el suicidio anómico, cuando la sociedad no puede regular la expectativa. Yo eso lo veo con esta cosa de la felicidad. Esta cosa de hay que ser feliz siempre, estar feliz siempre, creemos que se puede ser feliz siempre, es una situación anómica, porque no es real. Claro. No podemos ser felices siempre. Entonces eso genera que la persona dice, bueno, si eso es lo que debe ser y yo no estoy pudiendo, entonces el problema soy yo. Claro. Y ese sería el suicidio anómico. Claro. No sé si más o menos me explico. Sí, perfecto, claro. Es bastante complejo el concepto. Bueno, y el suicidio diádico es el suicidio que quiere dar un mensaje, viene de diálogo. Esa misma raíz, ¿viste? De querer dar un mensaje a otras personas. A veces de venganza, muchas veces de venganza, de enojo con alguien, entonces es como un suicidio dedicado, ¿no? Que está queriendo darle un mensaje a alguien más. Qué tremendo, ¿no? Sí, muy, muy duro. Qué tremendo. Quiere hacer sentir culpable a la otra persona. Claro, y es una trampa. La vida. Claro, se quita la vida y el peor precio lo paga el que se muere, pero digamos, con la idea de que así se va a vengar del otro, ¿no? Sí. Nos dice Fernando desde Cava, nos pregunta, hay momentos en la juventud que pasa por una fragilidad extrema, ¿cómo que es muy permeable a todo? ¿Es así? Sí, yo creo que todos somos muy frágiles y en los jóvenes es verdad que a veces se hace extremo, porque de hecho, viste que muchos dicen que es una generación de cristal. Correcto. Como que se quiebra pronto. Se quiebra, que no es flexible como para adaptarse, no sino soporta, que se rompe. Y no soporta las, ¿cómo se diría? Las frustraciones. Claro, las frustraciones, las postergaciones, las pausas de la vida, el esfuerzo que a veces requiere lograr ciertas cosas, como uno no lo puede soportar y se siente como abrumado, que no puede. Yo creo que sí sucede eso, y
Y en general está muy asociado a la sensación de soledad frente a esas cosas que me cuestan, ¿no? Si siento que estoy sola para afrontarlo y no lo puedo afrontar, es abrumador. Entonces ahí para mí es muy importante la contención, el cuidado, la compañía, ¿no? Es decir, bueno, te está abrumando, pero no estás solo con esto. Estamos con vos, te vamos a ayudar, te podemos sostener. No nos defrauda que no puedas, no podés, busquemos ayuda, veamos cómo resolverlo, ¿no? Que eso a veces también desde los adultos no está. Claro. Porque a veces somos exigentes. Claro. Tenés que poder, escúchame, es una estupidez. No, claro. No es una estupidez si la persona no puede. Claro. Y a veces uno no entiende por qué no puede, qué es lo que está en juego, cómo que no puede dar un examen y tiene un ataque de pánico antes de rendir. Y bueno, pero no puede. Claro. ¿No? Claro. Entonces, algo está pasando. Y debemos ser empáticos para con esa situación. Claro, y buscar ayuda. Claro. Absolutamente. Bueno, avanzo porque el tiempo avanza. La tercera gran sección del libro son los modos de abordaje del suicidio juvenil. Y hablas de el énfasis en la medición, la mirada desde la salud pública. Claro, es contar cuántos fallecieron, cómo lo hicieron, esos datos. Tener una estadística. Estadística. Una estadística, claro. Que mucho no aporta, como te decía, está bastante mal hecha nuestra estadística, entonces mucho no aporta para la prevención, esa mirada. Hay países que son más desarrollados en cuanto a la estadística, ¿no? Claro, hacen estadísticas que permitan explicar algo. Claro. Te doy un ejemplo muy simple. En nuestro país tenemos una estadística de suicidio de la provincia de Buenos Aires, toda junta. Y no es lo mismo Azul o Tandil, que el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Claro, que el AMBA. Claro. Y vos tenés un número que habla de toda la provincia. Entonces, si querés hacer una intervención, ¿por dónde empezás? Claro, claro. ¿No? Entonces, y puede haber realidades muy distintas en un Claro, lugar. cuando se estudia más concretamente, por ahí se ve que hay ciudades donde hay un problema mucho mayor por distintos factores. Y bueno, ese dato no estás, esa aproximación no es muy útil hasta ahora, ¿no? Hay que mejorarla bastante. Hablas del énfasis de la prevención y del énfasis del deber ser. Bueno, el énfasis en la prevención tiene que ver con cómo ayudamos a evitar los suicidios, ¿no? Todo lo que se puede hacer, la prevención primaria, que es una prevención dirigida a los jóvenes en general para mejorar sus condiciones de vida, disminuir el sufrimiento, darles recursos para afrontar las dificultades. La prevención secundaria, que tiene que ver cuando nos encontramos con alguien que sobrevive a un intento de suicidio, que algunos también le llaman posvención, ¿viste? Cuando ya hubo un intento, ¿qué se puede hacer para que eso quede ahí y no se siga intentando morir? Y después está la prevención terciaria, que tiene que ver con el acompañamiento del duelo de quienes pierden a alguien por suicidio. Correcto. Entonces hay muchos niveles donde se puede trabajar la prevención, porque cuando alguien está cerca de este problema, también está en peligro, cuando ya perdió a alguien por suicidio, ¿no? En su familia o en su entorno cercano, un amigo, un compañero, depende de la situación. Entonces hay todo un trabajo para hacer en términos de la prevención, ¿no? Y el énfasis en el deber ser. Y el énfasis en el deber ser tiene que ver con estos mandatos de cómo deberían ser las cosas para que esto no pase, y que muchas veces también termina siendo un discurso como idealista. Deberíamos ser sociedades que abrazan, pero no somos. Claro. Entonces, si nos quedamos en lo que deberíamos ser, se pierde el sentido de la realidad. Claro. Entonces ahí, en ese deber ser muchas veces hay que hacer como un caminito, ¿no? ¿Cómo llegamos lo más cerca posible a eso para que sea posible? Claro. Pero posible, porque todos los padres deberíamos entender lo que le pasa en la cabeza a nuestros hijos adolescentes. Eso es imposible, nunca lo vamos a lograr. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, construir redes de apoyo, pedir ayuda, buscar la manera de acercarnos a lo que ellos están sufriendo, entender que su adolescencia no es la nuestra, que es otro mundo, que vive en otras presiones, ¿no? Entonces, hay pasos intermedios sin llegar a ese deber ser que es imposible de lograr. Imposible. Estuvimos viendo algunas redes, a ver si las ponemos mientras fuimos charlando, porque quiero hacerte una última pregunta. Allí está. ¿Ese es el Instagram del seminario? Sí. Ok. Sí. Entonces es @arg.citv, el Seminario Internacional Teológico Bautista. Allí está. Y está el Facebook también del Seminario Internacional Teológico Bautista, por si se quieren también comunicar con Viviana. La gran pregunta casi final, llegando al final, que yo te haría es: ¿cuál crees que es el desafío que tiene la Iglesia hoy en relación a este tema? La Iglesia, ¿cómo mira este tema? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo lo trabaja? Para mí un desafío clave es la oración.
¿no? Evidentemente hay una estrategia del reino de las tinieblas contra los jóvenes que va tomando distintas formas en distintas épocas, y en esta época está tomando mucho esta forma, ¿no? de llevar a los jóvenes a la ideación. Entonces hay que orar mucho por nuestros jóvenes, hay que orar por nuestra sociedad, y ahí la Iglesia tiene un punto clave de pedir, ¿no? Que el reino del Señor venga sobre este tema y que Dios intervenga para cuidar la vida de los jóvenes. Y también la Iglesia tiene que sostener a los adolescentes y jóvenes más de cerca. Yo creo que tenemos que entender el peligro, porque lo que más me he encontrado yo en entrevistas con personas que perdieron a alguien por suicidio es: no me imaginé que a nosotros nos podía pasar, claro. No me lo vi venir. No, me pareció que eso era algo que le pasaba a otros lejos. Y he hablado con muchos pastores que perdieron jóvenes en sus propias congregaciones y me dice: nunca imaginé que en mi iglesia iba a pasar. Bueno, eso es una traba que tenemos que vencer. Puede pasar en nuestro entorno cercano, en nuestra familia, en nuestro grupo de jóvenes, en nuestra congregación. Puede haber personas luchando con ideación suicida. Es que es casi seguro que alguno hay, ¿no? Entonces, animarnos a sacar el tema, a hacerle frente y a buscar ayuda en los profesionales de la salud y en otras personas que nos acompañen en eso, pero no por no saber qué hacer, tapar la cuestión, ¿no? Correcto. Hay que asumir que es un peligro que está presente y sobre el cual tenemos que trabajar. Qué interesante. Hay muchísimos mensajes. Buenas noches. Como docente observo que muchos jóvenes y adolescentes, esto que nos dice Karina de Cava es muy interesante, no se muestran felices ni motivados. Escuché a muchos docentes expresar esta realidad, ¿no? ¿Qué estrategia podemos aplicar para incentivarlos emocionalmente y cómo podemos ayudarlos a enfrentar los desafíos que le plantea, mira vos, la inteligencia artificial en su educación, en su vida diaria? Bueno, hay como pregunta para escribir 5 libros. Sí. Yo creo que sí, los docentes podemos ayudarlos a mirar la realidad con esperanza, porque la construcción de la esperanza es algo que cuesta mucho, ¿no? El futuro es todo negro, entonces todo está mal y vamos por ahí, todos vamos a morir, ¿no? Desde un lugar así muy apocalíptico. Y bueno, ayudarles a construir esperanza, y la esperanza se construye con buenas experiencias de programar algo y verlo hecho. Por ejemplo, imaginar entre todos una merienda y hacerla, y disfrutar la merienda. ¿Y cómo estuvo? Y la pasamos bien. O sea, en el futuro puede haber algo que diseñemos y sea lindo. Y que tenga éxito. Aunque sea simple. A veces la diferencia en el aprendizaje afectivo lo hacen vivencias puntuales, ¿no? No los grandes, no sé, una gran conferencia motivacional, sino una experiencia que nos da una vivencia diferente de futuro, ¿no? Qué interesante. Bueno, Viviana, agradecerte enormemente haberme encontrado con vos después de tanto tiempo, que el Señor te bendiga en todas las áreas, todas las cosas que estás haciendo, y gracias por iluminarnos en este tema, y Dios quiera que como iglesia podamos abordarlo, podamos tratarlo y podamos bendecir a tantas personas que estén atravesando situaciones relacionadas a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, que el Señor te bendiga en todo. Gracias. En todo. Bueno, nos vamos con muchísimos desafíos y nos reencontramos, Dios mediante, mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.